Hola, ¿qué tal a todos ustedes? Yo soy Dr. B, su médico y pediatra de cabecera. Y el día de hoy, estrenando la sección de podcast, hablaremos sobre una de las consultas más recurrentes en el área de urgencias. Hablaremos sobre el traumatismo cráneoencefálico en pediatría, es decir, los golpes en la cabeza. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son los datos de alarma más importantes? ¿Cuándo debemos ir al hospital? Entre otros mitos y leyendas. Sin más detalles, comencemos. Y bueno, el traumatismo cráneoencefálico lo podemos definir como la lesión producida en las estructuras de la cabeza, ya sea en el hueso, en el cerebro, los vasos, los nervios, secundario a las fuerzas mecánicas como lo es en una contusión, la compresión, la velocidad con la cual se golpea la cabeza, ¿verdad? Este concepto pues realmente es muy amplio, ya que varía según la zona afectada, por lo cual trataremos de desglosarlo poco a poco en este podcast. Y bueno, hablando un poquito de números y estadística, los golpes en la cabeza en pediatría, por así decirlo, son más comunes en los varones, es decir, son más frecuentes en los niños que en las niñas. Mencionando también un dato relevante, el 10% de todos los niños sufrirán alguna vez algún golpe en la cabeza. Esto quiere decir que 1 de cada 10 niños se caerá o tendrá algún tipo de contusión. Este dato me parece muy relevante, ya que esto quiere decir que debemos estar preparados para, en caso de que esto suceda, saber cuáles son los datos de alarma y qué debemos de hacer. Y bueno, cabe mencionar que en pacientes menores de 1 año se duplica la mortalidad, es decir, tienen más riesgo de morir cuando el traumatismo es severo. Pacientes menores de 2 años, las contusiones están asociadas por caídas y en un 50% de los casos puede haber un mecanismo intencional, es decir, puede haber datos de maltrato infantil en menores de 2 años, ¿verdad? Pacientes mayores de 2 años, pues bueno, hay una gran variedad de causas, entre las más comunes accidentes de auto, atropellos. En pacientes adolescentes, pues la causa puede ser accidentes deportivos por lo general. Y bueno, una pregunta de las más frecuentes que nos llegan a hacer es ¿por qué los niños son más susceptibles a padecer una lesión intracraneal tras un golpe en la cabeza? Una es por sus características anatómicas, ya que la superficie craneal del niño es mayor. Esto quiere decir que la cabeza tiene una proporción más grande al resto de su cuerpo, ¿verdad? Otra causa es que, bueno, el hueso del niño es más fino, es más delgado, más deformable, ¿verdad? Otra causa es que la musculatura cervical, es decir, los músculos que protegen la médula, pues son relativamente débiles, ¿verdad? También hay que decir que en el cerebro hay mayor contenido de agua y menos cantidad de mielina. La mielina es una sustancia que recubre las neuronas y que ayuda básicamente a la transmisión de impulsos eléctricos. El no haber tanta mielina en el cerebro del niño pues es más susceptible a las fuerzas mecánicas de la contusión. Y bueno, existen varios mecanismos en los golpes en la cabeza que pueden generar cierto daño cerebral en nuestros niños. Así a grandes rasgos, pues está la contusión lateral, es decir, de lado, cuando la contusión es por un lado del cráneo, ¿verdad? En el cual se pueden generar, dependiendo del impacto, ¿verdad?, hemorragias, ya sea de tipo epidural, subdural, ¿verdad? Otro mecanismo es la contusión fronto-occipital, que es decir, cuando el golpe viene de frente, generando algo que se llama daño axonal difuso, en la cual hay sobredistensión de las conexiones neuronales, ¿verdad?, generando inflamación y laceraciones en el encéfalo del niño. Un tercer mecanismo es el llamado Shaken Baby Syndrome o síndrome del niño sacudido, el cual se caracteriza por lesiones cerebrales generadas al sacudir bruscamente el cuello de nuestro paciente, muy común en datos de maltrato infantil asociado a cuidadoras, niñeras o incluso padres. También me gustaría comentar unos términos que me gustaría que los papis tuvieran muy claros en la definición. Hay 2 definiciones, la concusión cerebral con C y la contusión cerebral. Vamos a hacer un desglose de estos 2 términos. Concusión cerebral con C es cuando el niño se cae y se golpea en la cabeza
y puede perder la conciencia. Sin embargo, al momento de que lo llevamos al hospital y le toman estudios, ya sea radiografía, TAC, no hay una evidencia de una lesión en el cerebro, es decir, no hay hemorragia, no hay inflamación. Sin embargo, el niño perdió la conciencia. Es muy importante saber que en la concusión cerebral, a pesar de que perdió la conciencia, no habrá secuelas neurológicas en nuestro niño, ¿verdad? Ahora bien, todo lo contrario, la contusión cerebral ocurre cuando este mismo niño se cae, se golpea en la cabeza, pierde la conciencia, y al momento de que lo llevamos al hospital a revisión y tomamos una tomografía, pues sí hay evidencia de que hay hemorragia, laceración, incluso hay niños que convulsionan, ¿verdad? Entonces aquí sí vemos datos de lesión en la estructura de lo que es el cerebro. Incluso una de las complicaciones más importantes es la epilepsia postraumática. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones más comunes después de un golpe en la cabeza? Las más comunes en los niños, fuera del dolor, el chichón, la inflamación, puede haber otros datos relevantes que nos pueden orientar a que debemos ir a revisar a nuestro bebé. Vamos a mencionarlas una por una y mencionar cuáles son las características. Una de las que más preocupa a los padres es la alteración del estado de la conciencia, es decir, la pérdida del conocimiento. Cuando un niño pierde la conciencia, ya supone cierta intensidad en el golpe, ¿verdad? Ya lo tenemos que considerar como un traumatismo craneoencefálico moderado. A mayor tiempo de duración de la pérdida de la conciencia, más riesgo de gravedad, por lo cual tenemos que ir inmediatamente al hospital. Otro dato es la amnesia postraumática, es decir, que el paciente no recuerda qué fue lo que pasó previo o posterior al golpe, y generalmente la amnesia es secundaria cuando la contusión es en la región temporal, es decir, la zona lateral a la región frontal. Si esto se encuentra presente, el traumatismo cráneoencefálico ya no se considera leve, ya es un traumatismo moderado. Repito, hay que volver o hay que ir al hospital a revisión con nuestro bebé. Otro dato relevante son las convulsiones, y es esta de las manifestaciones que más inquietan o asustan a los padres, yendo al área de urgencias casi en un llanto. Este tipo de convulsiones pues pueden ser muy variadas, pueden ser inmediatamente después del golpe, son las que llamamos convulsiones inmediatas, pueden ser precoces, las cuales ocurren no inmediatamente después del golpe, sino dentro de las primeras 7 horas, o incluso hay convulsiones tardías, las cuales se presentan 1 o 2 semanas después del golpe, ¿verdad? Aquí ya lo tenemos que considerar al paciente como epiléptico cuando suceden este tipo de contusiones no asociadas a la fiebre. Un cuarto dato es el vómito. El vómito por lo general también tiende a asustar mucho a los papis, pero hay que recordar que solo el 11% de los vómitos después de un golpe son secundarios a reflejos vasovagales. Es decir, si un niño presenta un vómito después de un golpe y el niño estaba llorando, estaba muy irritable, estaba asustado, pues dentro de lo que cabe es normal. Lo que no es normal es que el vómito sea recurrente, es decir, tenga vómitos múltiples, progresivos, y que sean en proyectil. Cuando esto sucede, tenemos que ir inmediatamente al hospital cuando hay más de 3 vómitos en una hora. Un quinto dato es la cefalea, es decir, el dolor de cabeza, ¿verdad? La cual es muy difícil de valorar en los niños que son muy chiquitos, ya que no saben expresarse. Aunque no es indicativo de una lesión intracraneal el dolor de cabeza, cuando viene acompañado de otros síntomas como vómito, como hemorragia por la nariz o hemorragia por los pies, es un dato relevante en el cual tenemos que ir inmediatamente al hospital. O también cuando el dolor de cabeza en lugar de ir cediendo va incrementando y dura más de 24 horas, tenemos que ir al hospital a revisar a nuestro bebé. Y bueno, muy importante que habiendo reconocido uno o más de las manifestaciones que acabo de mencionar, nuestro bebé debe acudir inmediatamente al hospital para ser valorado por un pediatra o médico urgenciólogo de turno.
Y en el hospital, como pediatras, nos corresponde hacer una historia clínica completa, es decir, un interrogatorio en el cual preguntamos cuáles fueron los mecanismos del trauma, cuáles síntomas son los que se presentaron posterior al golpe, dónde fue el golpe, y también, nos corresponde descartar que no haya algún riesgo de maltrato infantil. Posterior a eso realizaremos una exploración muy minuciosa en tu bebé, inicialmente valorando el grado de alerta, es decir, qué tan consciente está tu bebé. Monitorizaremos todos los signos vitales, respiración, saturación, frecuencia cardíaca, ¿verdad? El nivel de hidratación y lo más importante, una exploración neurológica minuciosa. Dentro de la exploración neurológica que hacemos los pediatras en el área de urgencia, valoramos una escala que se llama escala de coma de Glasgow, la cual pondré una imagen en el podcast para que puedan más o menos orientarse. Esta escala nos ayuda a valorar respuestas motoras, verbales y oculares, es decir, cómo responde tu bebé a los sonidos, si está consciente, si el habla es coherente, si tiene buena respuesta ocular, ¿verdad? Cuando le estamos hablando, si responde al dolor. ¿Por qué? Porque necesitamos graduar qué tipo de traumatismo craneoencefálico presentó su bebé. Para esto es la escala de coma de Glasgow, para saber si tuvo un traumatismo leve, moderado o severo. Otro de los datos que valoramos los pediatras al momento de explorar es descartar que no haya fracturas en la base del cráneo. La base del cráneo es el hueso que sostiene literal al cerebro. Esta base puede ser muy susceptible a los golpes y cuando se fractura presenta ciertos datos. Uno de los datos es que nuestro bebé tenga ojitos de mapache, como lo voy a poner aquí una imagen. Cuando tenga ojos de mapache y los párpados de nuestro bebé estén muy morados, quiere decir que está fracturada la base anterior del cráneo. Cuando el bebé tiene algo que llamamos signo de Bátule, es decir, un hematoma detrás de la oreja, podemos pensar que tal vez nuestro bebé tiene una fractura de base posterior. Cuando se presenta sangrado por los oídos, también está asociado a fractura de base del cráneo, o cuando hay una epistaxis, es decir, un sangrado profuso por la nariz, por lo cual es importante que estés consciente de estos datos. A nivel de exploración también debemos incluir un examen oftalmológico en la cual vamos a revisar el fondo de ojo para descartar que no haya edema o hemorragia en la retina de nuestro niño. Debemos evaluar también las respuestas de la pupila a la luz, ya que si nuestras pupilas no responden bien, es decir, no se abren debido a la luz, nos habla de que el bebé puede tener cierta compresión en los pares craneales que ayudan a la movilidad de los ojos, ¿verdad? Otros datos que debemos vigilar es que la fontanela o mollera de nuestro bebé no se encuentre abombada, es decir, hinchada o inflamada, ya que esto se asocia a hemorragia intracraneal. Debemos de buscar que no haya hematomas o hundimientos en las zonas de mayor riesgo, que son las zonas temporales y parietales, ya que estas son las zonas más delicadas, más delgadas y son muy susceptibles a fracturarse. Hay que buscar también hundimientos, que el cráneo no crepite en ciertas zonas. Hay que vigilar también los reflejos de las rodillas, de los codos, que respondan bien a los estímulos y que sean simétricos. Y descartar que no haya datos de hipertensión intracraneal. Esto es muy común en los niños que están vomite. Estos pacientes suelen cursar con una triada que llamamos triada de Cushing. Esta triada está dada por 3 factores. El niño está vomitando y nuestro paciente presenta hipertensión, es decir, la presión arterial está alta, está bradicárdico y está bradipneico, es decir, está respirando y tiene un latido cardíaco menos del promedio. A esto se le llama triada de Cushing y sucede mucho cuando el niño está vomite y nos habla de que hay hipertensión intracraneal, es decir, que la presión en el cerebro está alta debido a la inflamación. Ahora bien, en cuanto a las pruebas complementarias, aquí estamos llegando en un punto que sí me gustaría tocar de manera a fondo.
Una es sobre la radiografía, ¿verdad? La radiografía de cráneo. Actualmente la radiografía de cráneo está en desuso o es muy controvertida, ya que no podemos valorar el cerebro en una radiografía, ni tampoco podemos ver fracturas pequeñas o fisuras, porque realmente nada más estamos observando dos caras del cerebro en una radiografía. Por lo cual, siendo bien sincero, a veces solo la tomamos en áreas de urgencia para que el padre esté un poquito más tranquilo, ¿verdad? Pero realmente como médico no sé, es de mucha utilidad una radiografía de cráneo. Incluso hay veces en que pueden traer fracturas y no se alcanzan a ver en la radiografía convencional, por lo cual actualmente está en desuso o es muy controvertido. En hospitales privados tendemos a pedirla para darle esa tranquilidad a los padres de que todo esté bien en traumatismos cráneoencefálicos leves. Ahora viene el TAC, que es la tomografía axial computarizada. Es un estudio tridimensional y representa el estudio de elección en traumatismos cráneoencefálicos moderados. No debe ser de uso rutinario debido a que tiene una alta radiación. Una tomografía dicen que puede equivaler a 30 o 60 radiografías de las convencionales. El TAC requiere cierta colaboración del menor, es decir, el niño no se debe de mover 1 o 2 minutos en lo que entra la cámara del TAC. Y este estudio es el indicado cuando estamos sospechando de una lesión intracraneal como hemorragias, fracturas, ¿verdad? Otros estudios también no convencionales es la resonancia magnética, la cual nos ayuda a ver lesiones dentro del cerebro que son de un tamaño muy pequeño. Sin embargo, la resonancia tiene un alto costo, puede valer lo mismo que 4 o 5 tomografías axial dependiendo del hospital. Ocupa sí sedación, ya que es un estudio que dura hasta 30-40 minutos en ser tomado, ya que son cortes muy finos. Y está indicado cuando la tomografía no es muy concluyente. Otro estudio es el ultrasonido transfontanelar para los papis que no les gustan las radiaciones y tenemos a un bebé muy pequeño, es decir, de 2-3 meses, en el cual tenemos una mollera, una fontanela. Por ahí podemos tomar un ultrasonido o eco y podemos ver lo que es el cerebro de nuestro bebé. Obviamente este estudio tiene la desventaja de que no se puede ver todo el cerebro, pero sí alcanzamos a ver lo que son los ventrículos, que son las áreas más propensas a hemorragias en niños cuando son muy chiquitos. Ahora bien, con todo esto, haciendo un interrogatorio, una exploración y pidiendo pruebas complementarias, podemos ya bien clasificar cuál es el diagnóstico y cuál es el tratamiento. Y la clasificación abarca 3 tipos: traumatismo craneoencefálico leve, en la cual la escala de coma de Glasgow está en 14-15 puntos. Es un traumatismo de baja energía, no hay pérdida de conocimiento, no hay amnesia, no hay convulsiones, puede haber un vómito, puede haber algo de dolor de cabeza, y la mortalidad en este traumatismo leve es inferior al 1%, no deja secuelas neurológicas, y el tratamiento normalmente es observación en área de urgencia de 3 a 4 horas, y si todo está bien nos vamos a casita a seguir evaluando al paciente, a excepción de que haya datos de maltrato infantil. Ahí el paciente debe quedarse internado por la seguridad del mismo. Ahora bien, el traumatismo cráneoencefálico moderado es en el cual la escala de coma de Glasgow está entre 9 y 13 puntos. Este traumatismo se acompaña de pérdida de la conciencia, cefalea progresiva, el paciente puede tener letargia, somnolencia, extrema amnesia e incluso puede a veces convulsionar. Se relaciona con caídas de alturas mayores de 2 metros y por lo general el paciente tiene cierta intolerancia a la vía oral o vómitos múltiples. En este tipo de traumatismos la mortalidad, aunque sigue siendo bajo, se incrementa al 3%. En este tipo de traumatismo, es decir, el moderado, ya está indicado tomar una tomografía axial computarizada, es decir, un TAC. Y por último, el traumatismo cráneoencefálico grave, es decir, cuando la escala de coma de Glasgow está
en 8 o menor. En este traumatismo puede estar asociado a heridas penetrantes en el cráneo, sospecha de fractura de base de cráneo, y la mortalidad es muy alta, es del 40 al 50%, donde el paciente, pues al tener ya esa escala de Glasgow bajo, la mayoría ocupa intubación y ocupa pasar a un área de unidad de cuidados intensivos pediátricos para tener una vigilancia estrecha sobre el paciente, un manejo muy dinámico para evaluar que el paciente vaya mejorando progresivamente. Ahora bien, sabiendo que la mayoría de los pacientes presentan traumatismo craneoencefálico leve, en el cual pues solamente se ocupa a veces radiografías, observación, y normalmente los egresamos a casa. ¿Cuáles son las recomendaciones una vez que nos dan de alta? Una de las preguntas más comunes es si el niño se puede dormir. Realmente termina siendo un mito. No hay que impedir que el niño se duerma, pero sí es pertinente despertarlo cada 2 o 3 horas para ver que todo esté bien. Durante las primeras 24 horas es necesario que esté en casita en observación el paciente. Una vez que supere las 24 horas y no haya habido ningún dato de alarma, el paciente puede reiniciar su actividad normal. Ahora bien, ¿cuáles serían esos datos de alarma una vez en casita que ya nos dieron de alta que nos pueden hacer volver al hospital? Son los siguientes: confusión, somnolencia, irritabilidad, vómitos múltiples, es decir, más de 3 en una hora, trastornos en la marcha o en el habla, que el niño esté cayéndose más de lo común, trastornos en la visión, una herida en la cabeza que no deja de sangrar, salida de sangre o líquido de la nariz o oído, pérdida de la conciencia, convulsión. Son datos que nos pueden hacer regresar al hospital. En conclusión, el traumatismo craneoencefálico en pediatría es una de las causas más comunes de visita a áreas de urgencias. Es importante mencionar que 1 de cada 10 niños va a presentar un golpe en la cabeza en algún momento de su vida. Recalcando a los papis que la radiografía de cráneo actualmente es muy controversial, y por lo cual, debido a hacer una radiación innecesaria, hay que valorar en conjunto qué tanto nos beneficia tomarla. Si no es necesario tomarla en un traumatismo craneoencefálico leve, a veces meramente con analgesia y una observación de 3-4 horas en hospital es más que suficiente, teniendo siempre en cuenta muchas de las manifestaciones que son datos de alarma en estos pacientes, como lo es la pérdida del conocimiento, los vómitos, la cefalea progresiva, las convulsiones. Son datos en los cuales tenemos que integrar que debemos ir inmediatamente al hospital. Espero que te haya gustado mi podcast. Si tienes alguna duda o pregunta, te leo en la caja de comentarios de abajo. Y si te gusta mi canal, suscríbete para seguir subiendo más videos y más información. Yo soy Dr. B y nos vemos hasta la próxima.